Buenas tardes, yo soy Andrea Jacqueline Ramos Calvillo, pertenezco al equipo número 6 y hoy les voy a exponer sobre la prueba Ryan-Joyner. Primero tenemos la biografía de Barbara Falkenbach Ryan, que es una matemática, informática, estadística y ejecutiva de negocios estadounidense, conocida por desarrollar el software estadístico de Minitab, además de ser presidenta y directora ejecutiva de la misma empresa. Entre 1972 y 1983, Thomas Ryan, Barbara Ryan y Brian L. Joyner desarrollaron y emprendieron el software de Minitab. En 1988, Barbara Ryan se convirtió en presidenta y directora ejecutiva de la empresa. Minitab se utilizó principalmente en un inicio en ingeniería y educación estadística. Después, Ryan decidió enfocar Minitab a la mejora de los procesos comerciales Six Sigma. En cambio, Brian L. Joyner es conocido por ser autor de libros como Fourth Generation Management. Ganó el premio y reconocimiento de la medalla Shewhart, la cual es otorgada anualmente por la Sociedad Americana de Calidad por el liderazgo técnico sobresaliente en el campo del control de calidad moderno, especialmente a través del desarrollo de su teoría, principios y técnicas. Entre 1972 y 1983, como ya había mencionado antes, fue parte importante del desarrollo y emprendimiento del software de Minitab, junto con Barbara Ryan, especialmente. Ahora bien, la prueba Ryan-Joyner en estadística es una prueba no paramétrica usada para probar si una muestra de datos provienen de una distribución normal, es decir, específica. Esta prueba es una modificación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, donde se le da más peso a las colas de la distribución que la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿En qué consiste? Esta prueba proporciona un coeficiente de correlación que indica la correlación entre los datos y las puntuaciones normales de los mismos. Si el coeficiente de correlación está cerca de 1, quiere decir que los datos se encuentran cerca de la gráfica de probabilidad normal. En cambio, si es menor que el valor crítico adecuado, se rechazará la hipótesis nula de normalidad, es decir, no se distribuyen normalmente. Esta prueba, similar a Shapiro-Wilk, está basada en la regresión y la correlación. Los resultados de la prueba indican si se deberá de rechazar o aceptar la hipótesis nula sobre que los datos vienen de una población normalmente distribuida. Se puede hacer una prueba de normalidad y producir un argumento de probabilidad normal en el mismo análisis. La prueba de normalidad y el argumento de probabilidad son por lo general los mejores instrumentos para juzgar la normalidad, sobre todo para muestras pequeñas. En esta prueba, el tamaño ideal de la muestra es mayor a 20 y menor a 1000. La fórmula para el estadístico determina si los datos vienen de una distribución con función acumulativa f. Para ello, los datos tienen que estar ordenados. El procedimiento que se sigue para realizar la prueba empieza con la formulación de hipótesis, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después se ordenan los datos de manera creciente, que se va a conocer como YI. Enseguida se va a encontrar el valor de BI, valor de ZI, valor de la multiplicación de YI por ZI, valor de ZI al cuadrado, valor de la sumatoria de YI por ZI, valor de la sumatoria de ZI al cuadrado, valor de la varianza de la muestra. Se aplica la fórmula, se obtiene el valor de RJ calculado, se busca el valor de RJ de tablas, se comparan los valores y se llega a una conclusión y a una interpretación. Las fórmulas que se pueden utilizar para obtener el coeficiente de correlación se muestran en la pantalla. La que nosotros vamos a utilizar es la que se encuentra en la parte inferior derecha, en donde YI son las observaciones ordenadas, BI son las puntuaciones normales de los datos ordenados y S al cuadrado es la varianza de la muestra. BI se puede calcular con esta fórmula que se observa en la pantalla. Por último, tenemos el ejemplo de la prueba Ryan-Joyner, que dice, pruebe la hipótesis de si los siguientes datos siguen una distribución normal. Aquí se muestra una tabla con estos datos. Ahora proseguiremos a resolverlo. Ahora bien, para continuar con nuestro ejemplo, lo primero que vamos a hacer es determinar las hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, en donde los datos se ajustan a una curva normal con media m y desviación estándar, y la hipótesis alternativa, en donde los datos no se ajustan a una curva normal con media m y desviación estándar. Nos vamos a apoyar de dos tablas que van a servir como base para calcular los valores que vamos a utilizar en la fórmula de la prueba. En esta primera tabla tenemos la columna I, en donde vamos a indicar el número de datos que tenemos.
Tenemos 20 datos que nos da el ejemplo, entonces vamos a enumerar del 1 al 20. Ahora en la columna de YI vamos a ordenar estos datos que nos da el ejemplo de menor a mayor. Como ustedes pueden ver aquí, yo ya los ordené. Ahora para calcular la columna de BI, vamos a hacer uso de esta fórmula que antes ya se las había enseñado. Entonces nos posicionamos en la primera celda de BI, ponemos símbolo de igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor de I, menos 0.375, cerramos paréntesis, diagonal para dividir, abrimos paréntesis, número de datos más 0.25. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí ya nos calculó el valor que está relacionado con el dato número 1. Para no tener que repetir la fórmula, lo que pueden hacer es que arrastran esta celda y automáticamente la fórmula se va a las demás, pero con los datos correspondientes. Ahora para calcular ZI vamos a hacer uso de esta fórmula. Ponemos igual inf.norm.stand, esta fórmula. Y va a calcular la probabilidad del valor de BI. Entonces, el primer valor de BI se encuentra en la casilla o celda número D6. Ya nos da la probabilidad de este valor. Entonces, arrastramos y nos da la probabilidad de cada valor correspondiente. Para calcular la columna de ZI por YI, ponemos igual, seleccionamos el valor de ZI, asterisco para multiplicar y seleccionamos el valor de YI y Enter. Y aquí ya nos lo calculó. Igual, arrastramos para obtener el valor de cada fila. Y por último, para completar esta columna, ponemos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos valor de ZI, vamos a elevar al cuadrado, cerramos paréntesis y Enter. Aquí vamos a arrastrar también para obtener los demás valores. Y ya completamos esta primera tabla. Ahora, para completar esta segunda tabla chiquita, en esta celda lo que vamos a hacer es encontrar la suma de la multiplicación de ZI por YI o de YI por ZI, es lo mismo. Entonces ponemos igual, suma, y seleccionamos esta columna de los valores de ZI por YI. Cerramos paréntesis y Enter. Ahora, encontramos la suma de la columna de ZI al cuadrado. Cerramos paréntesis. Enseguida vamos a calcular la varianza muestral, que es igual var.s, de los datos que nos da el ejemplo. Cerramos paréntesis. Y ahora sí, estamos en condiciones de encontrar el valor de RJ. Entonces, abrimos paréntesis, seleccionamos la suma, el valor de la suma de YI por ZI, cerramos paréntesis, diagonal para dividir, raíz, seleccionamos la fórmula, vamos a seleccionar el valor de la varianza, que está en la celda K6, asterisco para multiplicar, abrimos paréntesis, el número de datos menos 1, cerramos paréntesis, símbolo de multiplicar, que en este caso es un asterisco, y vamos a seleccionar la celda de la suma de ZI al cuadrado, y cerramos paréntesis. Y ya obtuvimos el valor de RJ. Este lo podemos pasar de este lado para que nos sea más fácil visualizar los resultados. Ahora nos falta calcular, más bien vamos a buscar el valor de RJ de tablas. Este lo podemos encontrar
en este archivo, mismo que nosotros se los vamos a proporcionar. En esta fila vamos a buscar el número de datos que tenemos. Como tenemos 20 datos, el valor de RJ de tablas es 0.951. Lo escribimos aquí, 0.951, y lo pasamos acá para que sea más fácil visualizarlo. Entonces, considerando estas condiciones en donde la hipótesis nula se va a aceptar cuando RJ calculado va a ser mayor que RJ de tablas, y la hipótesis alternativa se va a aceptar y por lo tanto rechazar hipótesis nula cuando el valor de RJ calculado sea menor que RJ de tablas. En este caso podemos observar que se acepta la hipótesis nula, por lo que se sigue una distribución normal, ya que el valor de RJ calculado es mayor que RJ de tablas. Entonces, en conclusión, se anota: se acepta hipótesis nula, por lo que se sigue una distribución normal. Ahora lo último que nos falta es conseguir la gráfica obtenida en Minitab. Entonces, vamos a abrir un archivo de Minitab en una hoja de trabajo nueva. Vamos a copiar de Excel, porque ya los tenemos ordenados. Copiamos los valores de Y junto con su título para que sea fácil identificar la columna. Nos vamos al archivo de Minitab, la pegamos en la primera columna o en la columna que quieran. Nos vamos a estadística, estadísticas básicas, prueba de normalidad, y en variables seleccionamos la columna 1 de Y. Nos vamos en pruebas de normalidad a Ryan Joyner, y de título pueden poner prueba Ryan Joyner, ejemplo, equipo 06. Ustedes van a poner prueba Ryan Joyner, ejercicio y su número de equipo. Damos a aceptar y obtenemos esta gráfica. Aquí podemos ver varios valores que nos brinda Minitab, pero el que más nos interesa es el valor de RJ. Entonces, esta gráfica nos la vamos a llevar, la podemos recortar y nos la llevamos a nuestro archivo de Excel. Entonces copiamos y nos la llevamos aquí. Y listo, la pegamos. Aquí pueden observar que el valor que calculamos de RJ es 0.9821. Minitab también nos lo brinda. Aquí RJ 0.982. Aquí ya estableciendo 3 dígitos. Entonces, aquí terminaré el ejercicio de ejemplo. A ustedes ya les toca resolver el ejercicio que les vamos a mandar. Es muy importante que manden el ejercicio desglosado de esta manera para ver su procedimiento. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Como última observación referente a este ejemplo, yo les puedo decir que ZI también se puede calcular de otra manera si no tenemos Excel. Lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, nos vamos a fijar en el valor de BI, que es 0.0308. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a las tablas de distribución normal y buscamos ese valor entre todos estos. Entonces aquí identificamos que el 0.0308 se encuentra entre estos dos valores. Eso quiere decir que el valor de Z sería entre menos 1.86 y menos 1.87, pero no es muy exacto. Entonces por eso es recomendable que nos basemos más en Excel, porque nos puede dar un poco de mayor exactitud en ese valor. Es por eso que se recomienda hacerlo en Excel o en Minitab.